Hola mis amigos de Sonsonateco SB, en esta oportunidad les traigo la segunda parte del recorrido realizado en el Centro de Historia Militar. Los invito a que vean el video hasta el final. ¡Comencemos! Que ha marcado la historia de nuestro país. La primera es la dedicada a la época de la conquista, y aquí tenemos una vitrina con unas piezas arqueológicas de un asentamiento indígena que se localizó aquí en las instalaciones del cuartel, en la cercanía del monumento a los próceres de la independencia. Este asentamiento recibe el nombre de Tunayucán y según estudios que se le realizaron a estas piezas, datan de los años 1200 y 1400 después de Cristo. También podemos ver aquí una piedra volcánica, que es la obsidiana. Esta era utilizada por nuestros indígenas para poder elaborar la punta de las lanzas, ellos la afilaban, y también otras armas para su defensa. Tenemos en esta otra vitrina unas réplicas de pistoletas que se cree que fueron las primeras armas de fuego utilizadas en nuestro continente y por supuesto fueron traídas por los españoles. También tenemos esta pintura que es como la de mayor tamaño y la de mayor valor histórico y económico dentro de nuestras exhibiciones. Esta pintura se titula La Conquista de América, es del año 1936 y el autor es Salvador Salazar Arrué, conocido por su seudónimo Salarrué, que la mayoría de nosotros tal vez lo hemos oído más como cuentista, ¿verdad? Cuentos de barro, cuentos de cipotes, pero él, gracias a una beca gubernamental, estudia el arte de la pintura y en agradecimiento elabora esta obra para darle como obsequio al entonces presidente de la República, el teniente coronel José María Lemus. De este otro lado tenemos una secuencia de pinturas que se titula Antes, Durante y Después de la Conquista. En la de antes de la conquista ustedes van a ver una figura humana, ¿verdad? Un indígena que refleja que vive en armonía y libertad con la naturaleza. Esto fue antes de la llegada de los españoles, es decir, antes del proceso de conquista, y en la parte superior del cuadro se observan tres aves que representan la división territorial del continente americano. El cóndor representa América del Sur, el águila representa América del Norte y el quetzal representa América Central. En la siguiente pintura, que se llama Durante la Conquista, ustedes van a ver la diferencia en armamentos que existía, ¿verdad? Mientras que nuestros indígenas se defendían con mazos de madera, con escudos de madera, con lanzas, tenían trajes de guerrero como el traje de pájaro que se ve aquí, porque para ellos la guerra era un arte, mientras que los españoles traían consigo armaduras de hierro, traían espadas y traían consigo a los equinos, a los caballos, que era una especie que como tal no existía anteriormente en nuestro continente. Y aumentado a eso, era un animal que había sido entrenado para la guerra. También en la parte superior podemos observar un rostro que es la representación de Cristóbal Colón, quien descubrió el continente americano y estaba sorprendida de todos los sucesos que se habían desencadenado después de ese descubrimiento. También tenemos una serie de pirámides, que es la forma de construcción que caracteriza a nuestros ancestros. Por último tenemos esta pintura que se titula Después de la Conquista, y aquí podemos ver cómo el soldado español finalmente, después de todo este proceso, vence al soldado indígena. Y vemos la espada apuntando directamente a su corazón, y en la parte de atrás de la armadura ustedes pueden observar que sobresale una cruz. Esto es como un símbolo de que las conquistas no solamente se dan a través de las armas, sino también a través de la ideología, en este caso a través de la religión. Podemos observar también unos documentos que se están quemando, y es la representación de los famosos códices mayas. No sé si ustedes ya han oído de eso, pero resulta que antes de la llegada de los españoles a nuestro continente, aquí sí existía producción literaria, producción científica, avances en cuanto a la astronomía, pero todo esto fue quemado por ser considerado anticristiano. También podemos ver ahí la representación de los diferentes virus y enfermedades que los españoles traían consigo y para los cuales el sistema inmunológico de nuestros indígenas pues no estaba preparado. Entonces la mortalidad se da no solo en batallas, sino también debido a este tipo de enfermedades.
Tenemos también el medio de transporte a través del cual nuestro continente fue descubierto, que son las carabelas. Y finalmente, en la parte superior, ustedes van a observar cómo la riqueza, ¿verdad?, del oro que está representado ahí era extraído de nuestro continente para ser llevado a la corona española. Aquí nos encontramos en la sala dedicada a la modernización de la Fuerza Armada. Lo primero que observamos es este retrato del general Tomás Regalado, que fue presidente de la República y es considerado el último caudillo de Cucatlán. Si se recuerdan, en la sala anterior hablamos que en un tiempo Centroamérica fue considerada una sola patria, que era la República Federal Centroamericana. Pero esto se deshizo y ha habido muchos políticos o personas de la vida civil que han deseado volver a crear esa unión. Incluso hoy en día, si ustedes oyen, hay comentarios, ¿verdad?, del deseo de unir los países. Sin embargo, hay un motivo de conflicto que es el que ha habido siempre y es quién ejercería el poder. Todos los países están de acuerdo en unirse, pero todos quieren tener por presidente de esa unión a un presidente de su país. Entonces, eso le pasó al general Tomás Regalado, que ya casi tenía todo para poder volver a unir Centroamérica, pero no querían que el presidente fuera un salvadoreño. También tenemos esa pintura, fotografía histórica, que es de la primera misión internacional que hubo en nuestro país, que fue una misión militar de Chile en 1902. Anteriormente nuestros oficiales y nuestro personal de tropa únicamente se capacitaban con facilitadores salvadoreños, pero alguien tuvo la visión de que era necesario traer también personas extranjeras que ampliaran los conocimientos, ¿verdad?, ya que se encontraban en países y por ende fuerzas armadas de mayor desarrollo. Tenemos también estos cascos que se llaman cascos prusianos. Fueron utilizados por el personal de la Escuela de Cabos y Sargentos. En la parte superior observamos también una fotografía histórica. Todos conocen el parque infantil. Sí. Bueno, entonces ahí el parque infantil anteriormente se llamaba Campo Marte y fue en ese lugar donde se hizo por primera vez la bandera que nosotros utilizamos en el año 1912. También tenemos unas fotografías históricas de dos personajes muy importantes. El primero de ellos es el general José María Peralta Lagos, que es quien elaboró como el proyecto de la idea para la creación de la Guardia Nacional, y esto lo hizo basado en su experiencia, en lo que pudo observar en España sobre la Guardia Civil Española. Y abajo tenemos al director, al primer director que tuvo la policía, la Guardia Nacional, perdón. También tenemos fotografías del primer vuelo que tuvimos aquí en San Salvador. Se puede imaginar lo innovador, ¿verdad?, que aquí nunca había habido ese tipo de demostraciones, entonces fue algo muy novedoso, y a raíz de todo eso se vio la necesidad de que la soberanía de nuestro país y la seguridad fuera recordada no solo a través de la vía terrestre, sino también a través de la vía marítima y del aire. Y es así como surge la Fuerza Aérea Salvadoreña y surge en 1950 la Marina Nacional. Hasta el año pasado se llamaba Fuerza Naval de El Salvador, pero hoy ha cambiado su nombre a Marina Nacional. En la parte central podemos observar algunos objetos que son utilizados en las embarcaciones, como este compás magnético que hace la función del grupo. También tenemos como pieza del mes esa pieza que ha sido elaborada por la Fundación Sagrada Familia con materiales de reciclaje, y es una réplica del PM-15, que es la aeronave que se ve en la fotografía y que ha sido la primera comprada totalmente nueva por nuestra Marina Nacional. También podemos ver una serie de nudos que son utilizados por los elementos de la Marina. Y de este lado tenemos como el equipo, ¿verdad?, los vehículos, la modernización que ha habido también en cuanto a los equipos tácticos, creo que le llaman, ¿verdad? Este es un casco que le salvó la vida a un sargento del Comando de Fuerzas Especiales que recibió un disparo en la cabeza, que es el que se puede percibir ahí en el casco, y gracias a eso pues, él salió ileso de este ataque. Esa es la importancia, ¿verdad?, de tener equipos modernos. Voy a empezar a desinteresar.
Aquí ustedes pueden observar armas que han sido utilizadas por la Fuerza Armada desde su fundación hasta la época actual. Tenemos sables, espadas, diferentes tipos de fusiles, ametralladoras, revólver, bayonetas y ataganes. Bajan una bandera de Honduras, que están en ese lugar que es la que aparece aquí en la vitrina, y sacan una bandera de El Salvador y se cantó el himno nacional de El Salvador en aquel lugar. Por eso es que se dice que militarmente ganó la guerra El Salvador. También ahí pueden observar ustedes los radios que eran utilizados para la comunicación en aquel momento. Pueden observar diferentes tipos de armamentos que fueron utilizados en la época. Y también tenemos ese uniforme que es del fundador del Comando de Sanidad Militar, gracias al cual surge el Hospital Militar Central y el Hospital Militar Regional de San Miguel, ¿verdad? Del cual todos nosotros nos beneficiamos. ¿Cómo les dije que se llamaba la unidad? Maestranza. La maestranza de la Fuerza Armada. Ahora conocida como CALFA, la maestranza fue la que elaboró este vehículo y su objetivo era, y sigue siendo, trasladar los restos mortales de presidentes y expresidentes militares cuando su familia así lo desea. Pero hoy en día ya no solo es para presidentes militares, sino de cualquiera de los tres poderes del Estado. Aquí fueron trasladados los restos mortales del fundador de la Fuerza Armada que habíamos mencionado, el general Manuel José Arce, desde la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios hacia nuestras instalaciones, al monumento a los próceres salvadoreños. También fue utilizado, si no me equivoco, por el general Fidel Sánchez Hernández. El conflicto que abarca desde 1980 hasta 1992. En aquel momento la seguridad de nuestro país estaba a cargo de 3 cuerpos que eran unidades militares, o sea, estaban bajo el control militar. Estos eran la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Este fragmento de monumento que vemos aquí era el fragmento de la Policía Nacional. Si ustedes pueden observar, hay un brazo que sujeta fuertemente a una serpiente que representa la delincuencia, mientras que en el otro brazo, en la mano, es protegida una familia, ya que el objetivo de este cuerpo de seguridad era proteger a la familia salvadoreña de la delincuencia.
Hay que aclarar que en el año 1992, cuando se firman los acuerdos de paz, estos 3 cuerpos de seguridad fueron desmovilizados, es decir, que desaparecieron y la seguridad pública pasa a cargo de la Policía Nacional Civil, que ya no era una unidad militar. Aquí en la sala, en la parte central, pueden observar unas minas de fabricación artesanal, pueden observar unos radios de comunicación. También tenemos armas, ¿verdad?, que fueron utilizadas. En estas 2 vitrinas pueden observar las armas que fueron utilizadas por la insurgencia y en el resto de vitrinas las que fueron utilizadas por la Fuerza Armada. También tenemos de este lado 5 banderas que son los estandartes de los batallones de infantería de reacción inmediata, conocidos popularmente como BID, los cuales fueron desmovilizados también luego de la firma de los acuerdos de paz. Al final de esta sala tenemos otra pequeña sala que habla acerca de ese hecho histórico, los acuerdos de paz, que fueron firmados el 16 de enero de 1992 en el Castillo Chapultepec, México. Hubo 2 presidentes que intervinieron en esta firma. Uno fue el ingeniero Napoleón Duarte, que fue el que participó en la mayoría de diálogos y el que los impulsó, y el segundo fue el licenciado Alfredo Cristiani, que fue el presidente que firmó, ¿verdad?, los acuerdos. También tenemos que saber que este museo fue creado a través de un decreto ejecutivo durante el gobierno del licenciado Alfredo Cristiani, en el 16 de julio de 1993. De la Fuerza Armada de Misiones ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Aquí van a observar ustedes fotografías de parte del trabajo que se realiza en este tipo de misiones. Estas que están de este lado pertenecen a una misión que ya finalizó, que es la que se desarrolló en Haití, conocida como MINUSTAH. Tenemos también la que se desarrolla en el Líbano, que de esa todavía hay vigente, que es la de FINUL. Tenemos aquí un mapamundi donde están señalizadas diferentes misiones de observación militar. En esta vitrina hay una serie de reconocimientos que ha recibido nuestra Fuerza Armada por su participación en este tipo de misiones. También de ese lado en esta vitrina pueden observar uniformes que son utilizados allá, ¿verdad?, en Irak. Este era el uniforme que utilizaban nuestros soldados, mientras que la ropa tradicional que utilizan, o el vestuario tradicional que utilizan los ciudadanos iraquíes, en el caso de los hombres o los jeques es esta túnica, ¿verdad?, con su respectiva turbante, y en el caso de las mujeres el famoso burka. También, si ustedes se giran, van a observar otra vitrina. Esta es la misión correspondiente a MINUSMA, que se desarrolla en Mali y donde tiene una destacada participación la Fuerza Aérea Salvadoreña, y donde también nosotros aprovechamos para resaltar la participación de la mujer en la Fuerza Armada, donde pilotos mujeres nos representan dignamente dentro y fuera de nuestras fronteras. Es hasta el año 2001 que la mujer tuvo acceso a entrar a la escuela militar para poder formarse como oficial de la República. Tenemos también aquí una galería de nuestros héroes. Ellos perdieron la vida en el cumplimiento del deber allá en el batallón Cuscatlán, que tuvo una participación total de 11 contingentes. Dentro de estos héroes está el capitán José Argelio Soto, del cual aquí ustedes pueden observar su casco, arma de equipo y chaleco que portaba al momento de fallecer. También tenemos estas fotografías que son históricas, ya que nos hablan de la primera misión de observación militar en la cual participó nuestro país. En esta oportunidad nos representó el general Fidel Sánchez Hernández, que ya vimos en otra sala, que llegó a ser presidente de la República, ¿verdad? Esto se da en el año 1950, durante la Guerra de Corea, cuando Corea todavía no se había dividido en Corea del Norte y Corea del Sur. Y finalmente tenemos esta vitrina con el logo de la ONU y con los logos de diferentes misiones en las cuales nuestra Fuerza Armada ha participado. Algunas de ellas ya finalizaron, como el Batallón Cuscatlán y la misión de MINUSTAH, y otras continúan vigentes, como la de FINUL.
señalamos que es considerado como el primer presidente de la República, don Juan Manuel Rodríguez, que es el cuadro que tenemos ahí. Y es considerado el primer presidente de la República porque con él se crean los tres poderes del Estado. Ya nos habíamos independizado de la corona española, pero nos seguían juzgando en los tribunales de España, hasta que él decide crear los primeros tribunales salvadoreños. Aquí en la parte inferior, en los cuadros más grandes, empezando por aquí, ustedes van a ver los presidentes que hemos tenido en los últimos años, los presidentes más recientes. Finalizando con nuestro presidente actual. Esta colección se llama Colección Amaya Vives. Pertenece a una familia, ha sido dada en honor a los 50 años a la Academia de Historia Militar y para tenerla en exhibición en el Museo Militar, con el único requisito de darle mantenimiento e ir a actualizarla. Y finalmente tenemos esta sala que se llama Ministro de la Defensa Nacional. Y aquí ustedes van a ver señores oficiales que han ocupado este importante cargo desde el inicio de este organismo hasta nuestro ministro actual, el vicealmirante René Francis Merino Monroy. Como un dato interesante, muchos que fueron ministros posteriormente llegaron a ser presidentes de la República, como es el caso del general Maximiliano Hernández